¿Estamos? Sí, Estamos. Perfecto. Bueno, entonces y ahora estamos en esto. Como ya se trata del tercer domingo de Cuaresma, no olvidemos que la Cuaresma siempre se divide en dos partes. La primera parte que es común, ¿verdad? A los 3 años. Primero el domingo de la tentación y el segundo es la transfiguración. Por tanto, eso es lo que ya tenemos presente, que hemos celebrado estos 2 domingos. Ahora viene la otra parte. La otra parte varía en los 3 domingos. Y como estamos en el siglo B, pues nos va a tocar la variante del Evangelio según San Juan. Lo que vamos a trabajar ahorita, pues primero es orar, ¿verdad? Vamos a orar esta oración que tenemos acá para poder así entender mejor las Escrituras. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu de verdad, enviado por Jesús para conducirnos a la verdad toda entera, abre nuestra mente a la inteligencia de las Escrituras. Tú que descendiendo sobre María de Nazaret, la convertiste en tierra buena donde el verbo de Dios pudo germinar. Purifica nuestros corazones de todo lo que opone resistencia a la palabra. Haz que aprendamos como ella a escuchar con corazón bueno y perfecto la palabra que Dios nos envía en la vida y en la escritura para custodiarla y producir fruto con nuestra perseverancia. Amén. Pasamos entonces ya a la parte introductoria. Titulamos así de la religión del templo al culto del corazón. La trayectoria que tiene el pueblo de Dios con relación al templo, pues es de los tiempos de Salomón en adelante. En el templo se realizan las grandes liturgias y el culto pues va cambiando a lo largo de los siglos. Pero ahora estamos ya en el momento en el que el Señor Jesús se acerca a Jerusalén para la fiesta de Pascua y encuentra naturalmente que la finalidad con la que se construyó el templo, que es la presencia del Dios de Israel, el Dios liberador, lo han convertido en otra cosa. Por eso ellos han tenido una religión más tradicional, con finalidades diversas de lo que Dios quiere acerca del templo. Por eso Jesús llevará a la gente al culto del corazón. Así que hay varias cosas que considerar. Primero, la forma en que ellos concebían a Dios en el Antiguo Testamento y Jesús como viene a enseñar quién es el Dios verdadero. Bien. Cuando se hace una referencia a la necesidad de renuncia, el autocontrol y el sacrificio, se nota con frecuencia en las caras de los que escuchan estupor, sonrisas irónicas a veces o gestos divertidos. Es una experiencia bastante embarazosa para el que habla, como también le ocurrió a Pablo en Cesarea. El procurador romano había escuchado atentamente al apóstol, pero cuando comenzó a hablarles de justicia, de continencia y del juicio futuro, lo interrumpió. De momento puedes retirarte. Te llamaré en otra ocasión, le dijo este personaje a Pablo, el procurador romano. Existe un error que incluso a los educadores con las mejores intenciones cometen: hablar de obligaciones morales antes de haber hablado de Dios y de su amor, antes de haber dejado claro que
que Él no es al aguafiestas de la felicidad del hombre, sino el Padre, que quiere que sus hijos gocen de la plenitud de la vida. Este acercamiento erróneo, tanto desde el punto de vista teológico como pedagógico, es la primera razón del rechazo de la moral cristiana. Existe un segundo motivo, la hipocresía, hiposcrites. Es la práctica religiosa inaceptablemente desligada del amor y de la justicia. Es el culto a Dios asociado a la atracción por el dinero y al rencor hacia el hermano. Es el cumplimiento de ritos exteriores para acallar la conciencia. Las acciones litúrgicas son solo auténticas cuando celebran una vida conforme al Evangelio. Las oraciones agradables a Dios son las que hacemos elevando las manos a Dios con pureza de intención, libres de enojos y discusiones. 1 Timoteo 2:8. De manera que la práctica religiosa pura y sin mancha no está nunca separada del amor al hombre. Esta es pues nuestra introducción para saber qué es lo que vamos a reflexionar a lo largo de estas lecturas. Los textos bíblicos que tendremos para el próximo domingo son el primero, el Éxodo 21 al 17, Salmo 18, 1 Corintios 1, 22 al 25, Juan 2, 13 al 25. El texto primero, que es el código de la alianza, hay estipulaciones de la alianza antes de eso. En la escritura encontramos toda esta preparación antes de que el Señor dé los mandamientos. De los mandamientos, el código de la alianza son 10 palabras, por eso le llamamos 10 mandamientos. Dice el texto, Dios pronunció las siguientes palabras. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso, porque el Señor no dejará sin castigo a quien pronuncie su nombre en falso. Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo descansó. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su toro, ni su asno, ni nada que sea de él. Hasta aquí nuestro texto. La pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué dice el texto? Yo pienso que quedó claro la lectura de la palabra, que son los mandamientos
que están precedidos, naturalmente hay una introducción, el porqué de esta ley. Hablamos de un decálogo, ¿va? Deca 10 logo, ¿va? Las 10 palabras. 10 palabras de libertad y generosidad. En el Antiguo Testamento se habla de la entrega de las tablas de la ley. Estas tablas de la ley son, como ya en otra oportunidad hemos hablado, la salida de Egipto a la tierra de promisión, la tierra prometida, tiene que ver con la salida de la esclavitud que viven en Egipto, el paso a lo largo del desierto y entrar ahora en el momento en el que Dios está por realizar la alianza con ellos. Antes de sellar la alianza mediante un sacrificio, el Señor les da, pues, le da sus leyes. ¿Qué son las leyes en el Antiguo Testamento? Las leyes tienen una razón fundamental. Ellos, saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, han experimentado la libertad, porque vivían pues sumisos a las directrices de cuantos dirigían los trabajos en Egipto, y por tanto ellos, sabiendo que tenían que obedecer, de lo contrario los castigaban, vivían con ese peso de la obligación. Pero ahora que han salido, han experimentado la libertad. El gran problema al entrar en este mundo de la libertad es que no saben qué hacer, porque no hay quien los esté obligando a hacer las cosas. Y quien ya se acostumbró a que lo maltraten, pues quiere volver al maltrato. Entonces Dios les va a dar unas normas para proteger su libertad. Hablamos de los israelitas, como también hablamos de nosotros. Nosotros hemos recibido los mandamientos no como un peso obligatorio, sino como una ley de libertad. Para proteger nuestra libertad de cristianos, están los mandamientos y está la explicación que Jesús da en el Evangelio según San Mateo 5, 6 y 7. Para proteger nuestra libertad. Porque también nosotros, saliendo de una vida de esclavitud del pecado, al comenzar una nueva vida, necesitamos este recurso, unas normas que no permitan que volvamos a la esclavitud. Bien. La ley de Dios y los mandamientos pueden aparecer quizás a cristianos menos comprometidos como una interminable lista de prohibiciones que producen un instinto rechazo, o incluso pueden estimular toda clase de deseos, como sostenía Pablo. Yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. No sabría de codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos 7, 7 al 8. Acerquémonos al texto que nos viene propuesto en la lectura de hoy, comenzando por dar a los 10 mandamientos su verdadero nombre. ¿Cuál es? Decálogo, es decir, 10 palabras. No son, y en esto nunca se insistirá lo suficiente, normas jurídicas impuestas por un déspota que se ve obligado a justificar sus órdenes. No hay sanción alguna ligada a los mandamientos, solo hay una promesa de bienestar. Por ejemplo, para quien honra al padre y a la madre, dice el texto, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor te va a dar. No es correcto presentarlos como preceptos en base a los cuales seremos juzgados un día recibiendo premio o castigo. No habrá un Dios airado y ofendido, pronto a castigar a los transgresores. Quien no escucha al Señor no tiene por qué temer a castigos futuros, sino que más bien
es llamado a darse cuenta de que hoy está arruinando su vida y dañando también la de los demás. Es hoy cuando Dios, como Padre premuroso, se ve dirigiendo a su Hijo, recordándole encarecidamente: hoy te pongo delante bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Tenemos dos versiones de los mandamientos, uno en Éxodo y el otro en Deuteronomio, introducidas por la misma fórmula: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de la esclavitud. Es la clave de la lectura de todo el texto. El decálogo no es un yugo duro y pesado, no es un elenco de imposiciones desmotivadas, sino 10 palabras de un padre que se preocupa por la vida de sus hijos. Aquel que indica los comportamientos a seguir para permanecer libres es el mismo Señor que ha librado a su pueblo de Egipto y que no tolera ninguna forma de esclavitud. Solo después de haber tomado conciencia de la identidad del autor de estas 10 palabras y del objetivo por el cual han sido pronunciadas, se está dispuesto a responder a Dios, como lo ha hecho Israel. Haremos todo lo que manda el Señor y obedeceremos. Éxodo 24:7. Ningún código del antiguo Medio Oriente tiene una introducción semejante a la del Decálogo. El más célebre, el de Hammurabi, viene precedido de un largo prólogo en el que el gran soberano se presenta, en primer lugar, como el príncipe celoso, encargado de proclamar la justicia, dirigir al pueblo y enseñar a la nación el camino recto. Después da disposiciones, fruto de su perspicacia y sabiduría. Ningún rey en Israel se ha arrogado nunca el derecho de promulgar un código. En Israel el camino de la vida podía ser solo indicado por Dios. También el lenguaje empleado por la legislación bíblica es original y está en sintonía con el versículo que introduce el Decálogo. En los códigos del antiguo Medio Oriente, los preceptos venían enunciados con fórmulas genéricas. Si alguien hace tal cosa, sufrirá el siguiente castigo. No así las 10 palabras. Estas se dirigen personalmente a cada uno. Tú harás o tú no harás esto o lo otro. El israelita piadoso viene siempre interpelado directamente por su Dios y no reduce nunca la propia fidelidad a la estrecha observancia de normas, sino que la vive como una respuesta personal a Dios. El Decálogo ha tenido una importancia notable en la vida religiosa de Israel y la sigue teniendo. Constituía la síntesis de toda la Torá. Era leído solemnemente durante la fiesta de las tiendas y venía utilizado en la liturgia diaria del templo. Incluso hoy, todo hebreo lo recita 2 veces al día en las oraciones de la mañana y en la tarde. En la fiesta del Bar Mitzvah, quien habiendo cumplido los 13 años, ha llegado a la edad adulta, lo recita delante de toda la asamblea reunida en la sinagoga para declarar su decisión de permanecer fiel a toda la ley de su pueblo. El interés por el Decálogo ha sido siempre tan elevado en Israel que los sacerdotes del templo habían restringido su proclamación pública o algunos momentos particularmente solemnes, mientras que algunos rabinos, para impedir que se difundiese la creencia de que solo los 10 mandamientos habían sido dados por Dios, sostenían que entre las 2 tablas de la ley, entre los mandamientos, Dios había escrito los 613 preceptos de la ley. Frente a la importancia que ha tenido el Decálogo en la religión judía, es extraño
que en el Nuevo Testamento no se cite nunca explícitamente y no haya tenido un lugar específico en la predicación de Jesús y en la iglesia primitiva. Solo Marcos refiere que Jesús lo citó una vez y de manera incompleta, aunque su valor no haya sido puesto nunca en discusión. Lo cierto es que el Decálogo no ha ocupado nunca el centro de la predicación moral del maestro, ni ha sido nunca identificado con la voluntad de Dios. Ahora, acerquémonos un poco a esto, Jesús y la Torá. ¿Cómo la vivió Jesús? Jesús ha resumido toda la Torá en 10 palabras. Perdón, no en 10 palabras, sino primero en 2. Es lo primero. Ama a Dios, 1, y ama a tu prójimo, 2. Está en Mateo 22, 33 al 34. Y después, en una sola, ama al hermano. En todo el resto del Nuevo Testamento se habla siempre de un solo mandamiento, como recuerda Pablo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro precepto se resume en este: amarás al prójimo como a ti mismo. El precepto del amor constituye no solamente la síntesis de todos los mandamientos, sino que abre de par en par el horizonte a posibilidades infinitas. Ninguno de los 10 mandamientos obliga a amar al enemigo, a perdonar sin límites y sin condiciones, a distribuir generosamente los propios bienes al que tiene necesidad, a sacrificar la vida por el hermano, incluido el enemigo. Nada de esto viene impuesto por los 10 mandamientos, pero la ley del amor lo pide. Exige la atención constante al hermano, la generosidad sin límites, un corazón grande como el del Padre que está en los cielos. Si el discípulo de Cristo es aquel que está dispuesto, como el Maestro, a donar en todo momento la propia vida, ¿tiene todavía sentido recordarle que no debe matar, que no debe robar, que no debe cometer adulterio? Las 10 palabras son siempre actuales, aun si indican solamente los primeros pasos, los más elementales e indispensables del seguimiento de Cristo. No agotan toda la ley de Dios porque, como dice Pablo, solamente el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Romanos 13:10. Son todavía útiles, sin embargo, porque constituyen las fronteras mínimas del amor. Quien se da cuenta de no ser fiel ni siquiera a las 10 palabras, debe tomar conciencia de su dramática condición y admitir de haber traspasado el último límite que los separaba de las decisiones de muerte que ha tomado. Hasta ahí pues la primera lectura. Como pueden notar, ahí encontrarán los elementos para analizar un poquito el paso que se da entre la ley antigua y la ley nueva que viene presentada por Jesucristo. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Y nos dice San Pablo: porque los judíos piden milagros, los griegos buscan sabiduría. Mientras que nosotros anunciamos un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Hasta ahí el texto que nos proclama el apóstol Pablo. Siempre la pregunta es ahora, ¿qué dice el texto? ¿Qué relación tiene con la anterior y con el Evangelio?
En estos 4 versículos tenemos en síntesis, la predicación de Pablo. Cristo crucificado es el signo del amor de Dios. Y frente a este amor, nadie puede permanecer indiferente. Todos deben tomar una posición, dar una respuesta. 2 son las respuestas negativas. La de los judíos, para quienes Jesús crucificado es un escándalo, y la de los griegos, que la consideran una locura. Los judíos esperaban manifestaciones espectaculares de la presencia de Dios, como había ocurrido durante el éxodo de Egipto. Estaban convencidos de que el mundo nuevo surgiría de manera prodigiosa, según el verso 22. Jesús, sin embargo, ante el desafío a mostrar que Dios estaba con él, descendiendo de la cruz, acepta la derrota. Los sabios de Grecia no creían en los milagros. Se fiaban solamente, como los iluminados del siglo XVII, se confiaban únicamente de la razón. La muerte de Jesús no respondía a ninguna lógica humana, siendo por tanto una locura. Los 2 argumentos son denunciados por Pablo, porque pueden siempre infiltrarse en las comunidades de los discípulos. Puede haber entre ellos quienes razonen como los judíos, considerando la fe y la religión como medios para obtener gracias y milagros, para ser protegidos contra las adversidades y desgracias que golpean a los hombres. No son venerados los santos por muchos cristianos como autores de prodigios, más que como testigos de aquel que le ha dado la vida por los hermanos. Y tenemos solo dificultad. En el mundo nuestro, pues la gente va a pedir milagros a los santos. La gente no se fija en que el santo, si está su estatua ahí o su imagen, pues el santo histórico, el santo real, vivió en fidelidad a Dios. Es un testigo de la fe en su tiempo. Y ese sería el gran milagro, como lo enseña la iglesia, que la verdadera devoción consiste en la imitación de sus virtudes. Si eso lográramos, de que fuéramos nosotros imitadores de las virtudes de los santos, o se realizaría el milagro principal. Puede haber cristianos que se comportan como griegos, exigen pruebas racionales de la fe y se olvidan de que para quien juzga según los criterios de los hombres, la respuesta de Cristo será siempre una locura. Vamos directamente al Evangelio. El Evangelio está tomado de San Juan. Estamos apenas en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Esto es clave. Estamos en el capítulo 2. El capítulo 1, ¿qué es lo que ha hecho? En el prólogo del Evangelio según San Juan, al terminar en el versículo 18, versículo 19, ha comenzado los días de la creación. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 4, creo. Y de ahí 3 días más ya en Caná de Galilea, que es 2, 1 al 12. Los 7 días de la creación planteados según San Juan. Y ahora el primero de los grandes temas a desarrollar se narra aquí de entrada la directriz de Jesús, como según San Juan va a tomar la dirección a lo largo de todo su ministerio, es presentar la autenticidad del verdadero culto. Bien. Entonces el texto dice, como se acercaba la Pascua judía, Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el recinto del templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados.
Se hizo un látigo de cuerdas y expulsó a todos del templo, ovejas y bueyes. Esparció las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Los discípulos se acordaron de aquel texto: el celo por tu casa me devora. Los judíos le dijeron: ¿qué señal nos presentas para actuar de este modo? Jesús les contestó: derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Los judíos dijeron: 46 años se ha llevado la construcción de este santuario y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al santuario de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos recordaron que había dicho eso y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús. Estando en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos porque los conocía a todos. No necesitaba informes de nadie porque él sabía lo que hay en el interior del hombre. Bien, hasta aquí la lectura del Evangelio. ¿Qué dice el texto? Bien, ahora nos acercamos al contenido del texto. La importancia de la Pascua está en el contexto pascual. Echémosle una mirada o una imaginación a lo que significaba esa celebración en Jerusalén. Aquel gran templo, la escena de la expulsión de los mercaderes del templo viene referida por los 4 evangelistas. Y esto demuestra la importancia que atribuían al hecho. En el tiempo de la Pascua, Jerusalén bullía de peregrinos venidos de todas las partes del mundo para celebrar la fiesta, ofrecer sacrificios y cumplir promesas. La ciudad, que normalmente contaba con 50,000 habitantes, podía llegar hasta 180,000 con ocasión de la Pascua. Todas las familias se veían envueltas en la acogida de algún peregrino. Muchos de ellos venían de países lejanos, después de haber ahorrado lo necesario tras renuncias y sacrificios durante años para poder permitirse al menos una vez en la vida el santo viaje. Durante los días de fiesta acudían al templo para orar, pedir consejos a los sacerdotes, ofrecer holocaustos al Señor, entregar sus generosas ofrendas con monedas de bronce, las únicas que podían pues circular en el lugar santo. Los denarios de Roma, declarados legalmente impuros, debían ser canjeados en las mesas ad hoc de los cambistas de moneda. Así que hay una oportunidad para los grandes negocios. Para los comerciantes religiosos de la época, eran los saduceos, gente de mucho dinero, pero que aprovechaban la fiesta de la Pascua para tener buenas ganancias. Así que para los comerciantes el tiempo de Pascua significaba una oportunidad que no podían dejar de escapar. En pocas semanas lograban acumular más ganancias que durante todo el resto del año. A pesar de los precios elevados, los peregrinos llenaban tiendas y negocios desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Era difícil para los sacerdotes del templo resistir a la tentación de aprovecharse de la oportunidad de ganar dinero también ellos, y de hecho durante las 3 semanas que precedían a la Pascua, abrían también sus mercados
y tiendas bajo los pórticos del sagrado recinto. Habían habilitado el pórtico regio para la venta de corderos. Se dice que para la cena pascual se sacrificaban unos 180,000 corderos de bueyes y otros animales. Al final de la escalinata, que de la parte sudoccidental introducía en el templo, se habían preparado 4 estancias para el cambio de moneda a un interés del 12%. Dentro y fuera del templo, pues el vaivén de la gente era indescriptible, como lo era algarabía de voces de guardias y peregrinos, de comerciantes, ganaderos y curtidores de pieles anunciando sus mercancías. Ahora veamos un poquito los destinatarios del mensaje de Jesús. Los que verdaderamente se beneficiaban de este comercio eran los aristócratas de Jerusalén, pertenecientes a la secta de los saduceos. Los gestores eran miembros de la familia de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, quienes desde hacía decenios mantenían el control del poder religioso y económico de la capital. Estaba ahí, dicen, el tesoro del templo. Por lo tanto, los ricos tenían asegurado su dinero en el templo y estaba cuidado por la guardia judía y afuera la guardia romana. Por eso se hablaba del tesoro del templo. La casa de oración había sido transformada por sus propios ministros en un mercado, en un banco. El episodio dramático narrado por el Evangelio de hoy hay que inserirlo en este contexto. Fue con ocasión de una fiesta de Pascua que Jesús se encontró con el indigno espectáculo arriba descrito. Las emociones que experimentó el maestro no son descritas por ningún evangelista, pero es fácil imaginarlas por la reacción que tuvo. Sin mediar una palabra, ha confeccionado una especie de látigo, sirviéndose probablemente de trozos de cuerdas con que se ataban los animales, y a continuación ha comenzado a expulsar con furia a todos los que se encontraban bajo el pórtico regio, lanzando al aire sillas, dinero y jaulas de las palomas. Después, sin pararse un momento, ha bajado la escalinata y ante la sorpresa de los cambistas de monedas, ha volcado sus mesas y con ellas las pilas de monedas preparadas para el cambio. Juan es el único evangelista en mencionar que además de los vendedores, también los bueyes y las ovejas habían sido expulsados. El gesto de Jesús ha decretado el fin de la religión ligada a la ofrenda de animales y declarado el rechazo por parte de Dios de sacrificios cruentos cuya inconsistencia había sido ya anunciada por los profetas. ¿De qué me sirve, decía Dios, la multitud de sus sacrificios, dice el Señor? Estoy harto de holocaustos de carneros, de sangre de animales cebados. La sangre de novillos, corderos y chivos no me agrada. Isaías 1:11. En la prueba máxima de amor que Jesús estaba a punto de dar, vendría indicado el único sacrificio agradable al Padre, el que a los cristianos de su comunidad Juan había explicado así: hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Este gesto realizado por Jesús en el templo es sorprendente. Nadie se esperaría semejante reacción casi descontrolada de quien se presentó como manso y humilde de corazón.
por qué se ha comportado de esta manera. La explicación se encuentra en las dos frases que pronunció. La primera, saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Purificando el templo de mercaderes, Jesús ha pronunciado su condena severa e inapelable contra toda mezcolanza entre religión y dinero, entre culto al Señor e intereses económicos. Dios espera del hombre solo amor, y el amor es gratuito. Se alimenta y manifiesta solamente por medio de dones generosos y desinteresados. Para evitar peligros equívocos, Jesús ha instado a sus discípulos esto. Gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. No lleven en el cinturón oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, que el trabajador tiene derecho a su sustento. La enseñanza más importante de este texto se encuentra en la siguiente frase. Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Santuario. Recordarán el nuevo santuario presentado el día de ayer en el monte donde se reveló Jesús, se manifestó. No se refería ya al comercio y tráfico indignos que se desarrollaban en aquel santuario, sino a la inauguración de un nuevo templo. Anunciaba el inicio de un nuevo culto. Él se refería al santuario de su cuerpo. Los judíos estaban convencidos de que Dios tenía su demora en el santuario de Jerusalén, a donde acudían a ofrecerle sacrificios. Jesús ha declarado que esta religión ha cumplido ya con su cometido. Ahora bien, nos dirá que en el nuevo templo, Dios se encuentra en cualquier lugar para ser invocado. La dramática escena de la ruptura del velo del templo de Jerusalén, según Mateo 27:51, señalaría el fin de los 2 espacios sagrados, de todos los lugares reservados para el encuentro con Dios. Constituiría la solemne declaración de que el tiempo de la separación entre lo profano y lo sagrado había llegado a su fin. Donde quiera que se encuentre quien está en comunión con Cristo, está unido a Dios y puede adorar al Padre. El gesto de Jesús no es simplemente una corrección de abusos, sino el anuncio de la desaparición del templo, hasta entonces considerado como la garantía de la presencia de Dios y de la salvación. El encuentro del hombre con Dios no tendrá ya lugar en un lugar determinado, sino en un nuevo templo. ¿Cuál es el nuevo templo? El cuerpo de Cristo resucitado. En el capítulo 4, a la samaritana que le pregunta en qué lugar sería adorado el Señor, Jesús respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará culto al Padre. Los que dan culto auténtico adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que buscan al Padre. Algunos textos del Nuevo Testamento esclarecen en qué consiste el nuevo culto introducido por Jesús. Pablo recomienda: ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Romanos 12:1. Y el autor de la carta a los Hebreos dice: no se olviden de hacer el bien y de ser solidarios. Estos son los sacrificios que agradan a Dios.
Santiago concretiza todavía más el contenido del nuevo culto. Una religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en cuidar de los huérfanos y de las viudas en su necesidad y en no dejarse contaminar por el mundo. Estos sacrificios que el cristiano está llamado a ofrecer no se realizan en un lugar sagrado ni mediante ritos, sino en la misma vida. Resucitando de entre los muertos a su propio Hijo, Dios Padre ha colocado la piedra angular del nuevo santuario. Pedro exhorta a los nuevos bautizados de sus comunidades a unirse a Cristo, que es piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios, y explica, también ustedes, como piedras vivas, participan en la construcción de un templo espiritual que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora todo queda claro. El único sacrificio agradable a Dios es el don de la vida, el servicio generoso prestado al hombre, especialmente al más pobre, al enfermo, al marginado, a quien tiene hambre, a quien está desnudo. Quien se inclina ante el hermano para servirlo, realiza un gesto sacerdotal, unido a Cristo, templo de Dios, hace subir hacia el cielo el suave perfume de una ofrenda pura y santa. ¿Qué sentido tienen entonces nuestras solemnes liturgias? Los sacramentos, los cantos, las procesiones, las peregrinaciones, las oraciones comunitarias, las prácticas devocionales. Nada dan a Dios, no añaden nada a su gozo perfecto. Las manifestaciones religiosas responden, sin embargo, a una íntima necesidad del hombre. Celebrar a través de gestos y signos sensibles, realizados solo en comunidad, aquello en que creemos. Los sacramentos son signos mediante los cuales Dios comunica su espíritu y el hombre le manifiesta la propia gratitud por este don. El error está en pensar que la ejecución de estos ritos sea suficiente para establecer una buena relación con el Señor y que la participación en las solemnes celebraciones puedan sustituir las obras concretas de amor. El pasaje evangélico concluye con una información sorprendente. Durante la fiesta, al ver las señales que hacían, muchos creyeron en él, pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. La razón de esta actitud de desconfianza de Jesús era debido a que algunas personas se habían acercado a él, no atraídas por su mensaje, sino porque habían presenciado sus prodigios. La fe que tiene necesidad de ver, de pruebas, a través de obras extraordinarias, es una fe frágil. Jesús no se fiaría tampoco hoy de quien lo busca como curandero o autor de milagros. La verdadera fe consiste en aceptar convertirse junto a él en piedras vivas del nuevo templo y en inmolar la propia vida por los demás. Una vez que hemos ya leído el texto y meditado sobre la palabra, ahora vamos a una meditación. ¿Cómo recordar lo escuchado? La actuación de Jesús en el templo de Jerusalén, tal como narra el Evangelio del domingo tercero de Cuaresma, nos invita a meditar en torno a nuestro culto y nuestra vida cristiana. ¿En qué medida descubrimos a Jesús como el verdadero templo de Dios, donde Dios se hace cercano al hombre?
que deberíamos purificar de nuestras celebraciones litúrgicas. ¿Cómo podemos nosotros ser templos de Dios? La clave de la oración. ¿Qué le respondo al Señor que me habla? Perdón, Señor, tendríamos que decir. Por las veces que te damos un culto vacío, basado en el mero cumplimiento de una serie de ritos externos. Pedimos al Señor que los miembros de nuestra comunidad parroquial, para que seamos piedras vivas, que demos testimonio de Cristo resucitado, nuevo templo de Dios. Pasamos a la contemplación. ¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas de este texto? Los templos de Cristo son las almas santas cristianas dispersas por todo el mundo. Exultemos porque nos ha concedido la gracia de ser templo de Dios, pero a la vez vivamos con el santo temor de violar este templo de Dios con obras malas. Temamos lo que dice el apóstol. Si uno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ese Dios que sin cansancio ha creado el cielo y la tierra por su verbo, se ha dignado poner en ti su morada. Por eso debes portarte de suerte que no ofendas a tan gran huésped. Que el Señor nunca encuentre en ti, en su templo, nada motivo de ofensa. Sin dudarlo, se alejaría y así el Redentor te abandona inmediatamente si se apoderaría de ti el mentiroso. La acción que vamos a hacer, ¿a qué me compromete para demostrar el cambio? Valorizar en el camino de la conversión aún aquello que significa el dolor del abandono de nuestro escándalo y falsa seguridad. Examinar nuestra vida personal y comunitaria sobre la base de la ley del Señor, fuente de verdad y luz para nuestro caminar. Hacer un balance, pues, entre nuestra obligación para con Dios y para con el hombre, que purifique desde dentro nuestro corazón. Oramos finalmente. Oh Padre, tú nos has constituido a tu Hijo Jesús, templo nuevo de la nueva y definitiva alianza, construido no por manos de hombres, sino por el Espíritu Santo. Haz que acogiendo con fe su palabra, vivamos en él y podamos así adorarte en espíritu y verdad. Abre nuestros ojos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas que son miembros del cuerpo de Cristo, para que sirviendo a ellos te demos el verdadero culto que tú deseas. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias. Bien, Gracias, Padre. Después de hacer la presentación, ahora pues podemos compartir. Si es que tienen alguna pregunta o tienen alguna duda. Alguna duda. No. Si no la hay, pues mejor, ¿va? Padre, buenas noches a todos. Ave María Purísima. Hola, buen día. Hola a todos, qué gran bendición. Hola. Padre, me surgen dos preguntas. Normalmente, perdón por ese sonido, fuera del tiempo de la Pascua, ¿de dónde salía, por así decir, el sueldo de los sacerdotes? Digámoslo así, ¿verdad? Yo le pongo sueldo porque, ¿verdad? O sea, ¿cómo, de qué vivían ellos? Y si me pudiera contar qué significaba el pórtico regio para la liturgia de ese tiempo, para el templo
físico de ese tiempo. Existían en Jerusalén 8 puertas. Y está la puerta dorada o puerta principal donde entran los reyes. Ahí entró Jesús en aquel día de lo que nosotros le llamamos Domingo de Ramos. Puerta que por hoy está cerrada. Todas las demás puertas están abiertas, excepto esa, la puerta dorada. Bien, para hablar pues del espacio. ¿De qué vivían los de la tribu de Leví y Aarón? En el libro de Levítico se dice que ciertamente a los levitas no se les entregó tierra en la distribución, sino que se les entregó el templo. Entonces, el judaísmo tiene como norma el diezmo, la ofrenda y ¿qué más? Son 3 cosas. Esos dineros iban al tesoro del templo. Y del tesoro del templo era que ellos vivían. Por eso ellos reciben una remuneración de todos los ingresos que tienen en el templo de Jerusalén. O sea que aparte de eso, en Pascua habían ese tipo de como negocios que usted planteaba en la presentación. Ah, pero sí, es que eso lo hacían los sacerdotes, pues, en los saduceos. Ellos montaban esos grandes negocios en el atrio. Vean, otra oportunidad ahorita por el tiempo que ya se nos pasó mucho, pero hablar del atrio de los gentiles es lo que en realidad Jesús va a reclamar, porque en lugar de mostrarles al Dios de la alianza, lo han ocupado ellos en negocios. Ah, ok. Gracias. Bueno, Gracias. Bueno, Buenas noches a todos. buenas noches, Buenas Irmita. noches. Padre, con una pregunta en la segunda lectura que dice, eso siempre me ha causado así un poquito de duda, no lo entiendo. Dice, pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ajá. La necedad, ¿verdad? Que planteaban los griegos. La necedad es lo necio de Dios es lo contrario a la razón humana. La razón humana busca el prestigio, el poder. Y lo contrario es el servicio y la entrega de la vida. Era la razón por la que ellos no concebían a un Mesías que fuera humilde, ni mucho menos que hubiera muerto como un esclavo. Eso era humillante. Pero para Dios, dice, esta es una necedad. Mostrarle al mundo todo lo contrario a lo que la satisfacción humana busca, que busca el poder, el prestigio, el tener, de todo, ¿eh? En cambio, el camino de Dios, dice, ha ido por la vía contraria, por la humildad, por el servicio a la comunidad. Ese es el elemento contradictorio. Padre. Sí. Ay, Padre Antonio. ¿Qué pasó? Muy bien, qué gustazo de verlos, pues algunos, porque los demás no Muchas sé. gracias, Padre. Bueno. Dios le bendiga, Padre. Muchas Muchas gracias. gracias. Y una
Un abrazo para todos. Feliz noche. Gracias. Igualmente. Igualmente. Gracias. Feliz Nos noche. despedimos pues Feliz en noche. nombre del Padre y del Hijo y del A Espíritu. todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Ahora y nuestra ahora muerte. en Amén. nuestra muerte. En el Amén. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Del Espíritu Santo. Amén. Buenas Amén. noches, hasta luego. Buenas Adiós. noches. Muchas gracias por todo, Padre. Que descanse. Gracias. Buenas noches. A todos. Padre, feliz noche. Adiós. Adiós.